El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentando entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Cuando iniciamos la Cuaresma, el miércoles de ceniza, leímos una lectura del libro de Joel que nos invitaba a dos cosas fundamentalmente: a reconocer nuestros pecados y la misericordia de Dios, y pedirle, cosa maravillosa y hasta cierto punto escandalosa si quieren, pedirle a Dios que ojalá se convirtiera. Imagínense, nos invita a nosotros a la conversión, pero también a Dios. ¿En qué sentido? En que Dios se arrepienta del castigo que nos merecemos. Como les digo, es un texto sorprendente. Y todo el camino de la Cuaresma no es otra cosa que una invitación continua a que, por un lado, miremos a nuestra miseria, nuestros pecados, por el otro lado, a la misericordia de Dios. Y convirtiéndonos, pidamos al Señor que Él se arrepienta del castigo, que no nos castigue. ¿Esto qué quiere decir? Que en toda relación entre dos personas, cuando hay una rotura, tanto el que ofende como el ofendido tienen que dar un paso. O que ofende, pedir perdón, pero el ofendido también tiene que hacer un esfuerzo porque duele cuando te ofenden. En nuestra relación con Dios, ciertamente nosotros somos los pecadores, pero Dios también tiene que, de alguna manera, dar un paso, ¿no? Porque Él es el ofendido, Él tiene que darlo y siempre lo da. Es su amor el que está allí. Pero el amor de Dios, expresado con esta palabra misericordia, no es solo compasión, ¿no?, como nosotros podemos entenderla a veces. La misericordia de Dios es algo muchísimo más grande. Es una palabra que normalmente en el Antiguo Testamento aparece y que se traduce como un amor misericordioso y fiel. Y eso es lo que encontramos en el texto de San Juan que hemos leído hoy. El encuentro entre esta mujer, una adúltera, que le he llevado a Jesús para que la condene,
Para entender bien el significado de esto hay que recordar, hay 3 pecados en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que son básicamente imperdonables y que para lograr purificar al pueblo de ellos, la única solución es la pena de muerte. Es la idolatría, el adulterio y también el asesinato. El pueblo de Israel, como no tenía medios para purificar de estos pecados, la única cosa que tenía era la muerte. Alguien que cometía uno de estos pecados, la única salida, como les digo, para purificar al pueblo era ejecutar a la persona. Entonces esta mujer que le es llevada a Jesús y se la llevan, como el texto dice, para ponerle una trampa a Jesús. ¿Por qué? Pues porque si dice hay que matarla, se ponen problemas. Solo los romanos pueden matar. Si dicen hay que perdonarla, le dicen la ley manda matarla. No se la llevan porque estén preocupados por la mujer, no se la llevan porque estén preocupados por la ley, se la llevan porque quieren ponerle una trampa a Jesús. Ahora, aquí lo más maravilloso es esto: esta mujer no tiene perspectiva para el futuro, no existe salida para ella. Según la ley, ella no tiene ya posibilidad de vivir. ¿Qué es la misericordia? Jesús, que no solamente le perdona, sino que le da una posibilidad nueva, que nadie más podía imaginar. Nadie más tenía el poder de hacerlo. Solo Jesús. ¿Qué es la misericordia? La misericordia de Dios no es solamente que nos toma y nos dice, tú tranquilo, no pasa nada. No, es el Señor que crea, abre puertas donde aparentemente no hay posibilidad de nada nuevo. Fíjense que exactamente eso es el mensaje de la primera lectura del profeta Isaías. Este texto está escrito en un momento en el que el pueblo de Dios ha sido prácticamente destruido. Han destruido la ciudad de Jerusalén, han arrancado a la mayor parte del pueblo y lo han llevado a cientos de kilómetros, de millas de Jerusalén al exilio. Quedan pocos y lejos de su patria. No tienen futuro. No tienen futuro. Humanamente ya se acabaron, como se han acabado tantos pueblos. ¿Qué les dice Dios? Ustedes acuérdense, ¿quién fue el que abrió el mar rojo y un sendero en las aguas impetuosas? El que hizo salir a la batalla a un formidable ejército, el de Faraón, el de Egipto. Y luego les dice, no estén pensando que eso solo sucedió en el pasado, no piensen en lo antiguo, yo voy a realizar algo nuevo. Es decir, Dios le dice a este pueblo que no tiene esperanzas, que no tiene futuro, yo voy a crear un futuro en el desierto. Donde no hay vida, yo voy a poner vida. Donde no hay agua, yo voy a poner agua. ¿Qué es la misericordia, hermanos? La misericordia de Dios es esa posibilidad de crear futuro donde no lo hay. ¿Cuántas veces en nuestra vida pensamos que no hay salida? No hay salida para nuestros problemas, para nuestras dificultades, para nuestros pecados, para nuestras adicciones, para nuestros problemas en la familia, en el trabajo. No vemos por dónde. El Señor no solamente nos dice, te perdono, y nos toca la espalda como si nada. Haciendo eso, Él está creando nuevas posibilidades. Dios es Dios porque crea futuro donde no existe. Donde para nosotros no es posible nada nuevo. Y fíjense que la Sagrada Escritura está llena de esos ejemplos, así como el del pueblo judío. Piensen, por ejemplo, en la Virgen María. Ella había pensado que su vocación era la virginidad y luego llega un ángel y le dice que no, que tiene que ser madre, y ella pregunta, ¿cómo voy a hacer esto? Yo había pensado, ¿no?, que
iba a ser virgen. Y le dice, para Dios todo es posible. Basta que confíes. Y ella confía y Dios la hace virgen y madre. Otro ejemplo lo tenemos en la segunda lectura de la carta de hoy, de las lecturas de hoy, de la carta a los Filipenses. Pablo cuenta su historia, su conversión, y cómo para él todo lo que era su vida ya estaba toda cerrada y bien organizada. Era un perseguidor, y cómo Dios llega a su vida y lo hace descubrir una novedad completamente especial. Cambia su vida, la llena de alegría, de felicidad. Hermanos, hermanas, esta Cuaresma, ¿de qué se trata? Es una invitación del Señor a que descubramos ciertamente nuestro pecado, porque es parte integral de nuestra vida. Nuestras debilidades, nuestras limitaciones, porque están allí. Pero por encima de eso, lo que Dios quiere que descubramos es que la última palabra no es del pecado, no es de nuestras debilidades, que la última palabra es de Dios. Y que aunque a veces a nosotros nos parezca que ya no hay salida, que no hay nada que hacer, que vamos a ser siempre iguales, Él puede crear una salida. Él puede crear vida donde no la hay. Y precisamente eso se va a ver de una manera desbordante la Semana Santa. Donde no hay vida, el Señor triunfa, porque Él es la vida absoluta. Por eso, en estos días, aunque experimentamos, como les digo, por un lado nuestras limitaciones, nuestra alma se debe sentir alegre en encontrar al Señor, en el hacerle caso cuando nos pide que dejemos todo eso que nos impide crecer y vivir, porque lo que Él está haciendo es abrir puertas nuevas, oportunidades nuevas, ocasiones nuevas. Este es el tiempo precisamente de la conversión. Y esa conversión es la de dejar a Dios que actúe en nuestras vidas, hacerle caso, dejarlo que nos transforme. Y les vuelvo a recordar cuáles son las 3 cosas que nos invita la Iglesia a hacer precisamente para dejar que Dios actúe: la oración, el ayuno, la caridad. Porque es allí donde el Señor de la vida realmente puede inyectarnos esa vida nueva en la que Él quiere darnos todo lo que necesitamos, lo que esperamos. Les invito también a que se lleven el Salmo responsorial en el corazón y que lo repitamos continuamente, porque precisamente es el resumen del mensaje de lo que Él quiere que experimentemos. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cosas que ni nos imaginábamos. Y grandes cosas seguirá haciendo si le permitimos.